Son muchos los motivos que pueden llevarte a no ponerte delante de una cámara a grabar un vídeo. Pero os puedo asegurar que en este caso, por lo menos en este caso concreto, no ha sido la falta de ganas. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit, bienvenidos un día más al canal después de un cierto tiempo en barbecho. Como os digo en la introducción, en este caso no puedo achacar esa ausencia a la falta de ganas o a la desidia o a la pereza, sino que realmente, me creáis o no, he tenido un final de año y un inicio de año complicado en el buen sentido, complicado en el sentido de que no dejaban de pasar cosas, compromisos, exámenes, entrevistas, bueno, un montón de cosas que han estado sucediendo a mi alrededor y la verdad es que, bueno, no encontraba el momento de grabar este vídeo, que por otra parte me hacía mucha ilusión, porque ya sabéis que el vídeo de las mejores lecturas del año es, bueno, pues yo creo que para cualquier booktuber su vídeo predilecto. Ahora sí, por fin he encontrado ese momento y bueno, pues aquí estoy dispuesto a traeros los 10 libros que más me gustaron en el 2022. Estas son las lecturas que más me han llegado, son las que más me han gustado, las que más he disfrutado, las que más me han enganchado, las que más me han emocionado, con las que más me he sentido identificado, llamadlo como queráis. Y en cualquier caso son las 10 lecturas que sí o sí me gustaría recomendaros. Y sin más preámbulos vamos con mi lista de lo mejor de 2022. En el número 10 os presento Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Este ha sido mi primer contacto con esta autora, tan conocida últimamente, sobre todo en estos círculos de booktube. Me consta que algunas de las personas que han leído los relatos que tiene esta autora han visto en esta novela una especie de prolongación de algunas de sus ideas o de algunas de sus inquietudes. En mi caso, claro, yo partía de cero, con lo cual para mí fue una grandísima sorpresa, una sorpresa muy muy grata. De hecho, me atrevería a decir que la primera parte del libro, lo que vienen a ser sus, no sé, a lo mejor 200 primeras páginas, me gustaron tanto, me sorprendieron tanto, me tenían tan alucinado, que si el libro hubiese mantenido un poco ese nivel, estoy seguro de que este libro estaría liderando la lista que hoy os presento. Todo lo que me contaba me gustaba, toda la parte terrorífica que tiene, porque esta es una novela de terror, era un terror tan nuevo, tan desconocido, que a mí me producía de verdadero miedo. Eso que siempre decimos del miedo a lo desconocido, este libro te lo da, porque no te expone a monstruos o a situaciones que ya hayas vivido y que ya tengas una experiencia previa, sino que para mí era algo desconocido, era algo muy muy inquietante. Además, otra de las cosas que me gustó mucho de esta novela es que empieza de alguna manera in medias res, es decir, entramos en una historia que está ya bastante avanzada, nos sumergimos de repente en una secta, en un culto, en una situación padre-hijo, familiar, etcétera, muy complicada, y digamos que la autora nos suelta ahí de repente, y a mí esos libros me encantan porque significa que la acción empieza de inmediato, cuando no te tienen que estar presentando, cuando no hay una especie de prólogo, etcétera, sino que directamente entras ya en una situación. Pues me encanta ese tipo de lectura porque, no sé, son las más inmersivas, por lo menos a mí me lo parece. Y este libro es así, este libro desde la primera página te ves en una situación que incluso tienes tú que encajar en ella, por así decirlo, porque el libro no encaja en ti. Es más bien al revés el proceso que hay que hacer. Además, bueno, como ya sabréis, Mariana Enríquez es una autora argentina y aprovecha buena parte de la historia de finales del siglo XX en Argentina como parte de la trama. Digamos que la trama se enriquece de esa situación. Y todo ese miedo que en la novela surge de la oscuridad, porque digamos que es un concepto que tiene mucho peso, también no deja de ser una alegoría de la oscuridad que atravesaba Argentina en los peores años de la dictadura militar, pero también los monstruos y los miedos que surgieron ya en democracia, ¿no? De otro tipo, por supuesto, pero bueno, digamos que de todo eso la novela se enriquece mucho. Además, creo que presenta una historia de padre e hijo que es bastante inquietante, es bastante incómoda, pero a la vez es muy original. Y creo que, bueno, por todo ello, este es un libro del que será difícil olvidarse. Pero ya os digo, me hubiese gustado que la maestría del inicio se hubiera mantenido más tiempo y probablemente entonces le habría puesto una mejor posición en el ranking. En el puesto número 9 no cambiamos de género, seguimos adscritos al terror, aunque en este caso un terror gótico y más tirando hacia lo clásico. Me estoy refiriendo, como no, a Gótico de Silvia Moreno García.
La verdad, soy el primer sorprendido de que este libro aparezca en el ranking de las mejores lecturas. Y os comento, yo este libro lo leí en octubre, dentro de mi iniciativa de Ellas dan miedo, de las lecturas que hago de autoras de terror para Halloween. La verdad es que el Halloween de este año fue espectacular en términos de lectura. Ya veis que 2 de los libros que leí han acabado en el ranking, fue muy bueno. Y el caso es que yo, cuando terminé este libro, dije, me ha encantado, le puse 4 estrellas y se quedó ahí. Bueno, pues me ha encantado, muy buen libro. Pero, ¿cómo se llega a saltar a la lista de los mejores libros o las mejores lecturas del 2022? Pues muy fácil. Cuando me di cuenta de que pasaban los días, yo estaba ya con otros libros, estaba con otras historias, con otros personajes, y no conseguía quitarme de la cabeza algunas de las cosas de este libro. Fue muy, muy grata la experiencia de leerlo. Y yo creo que eso me dejó un pozo que yo ni yo mismo era consciente hasta que pasó el tiempo y dije, por supuesto que esta la tengo que poner como una de mis mejores lecturas porque es una de las que más he disfrutado. Es una historia de terror gótico que por una parte bebe de autores un poco más clásicos, y no tanto clásicos por la época en la que escribieron, sino por el estilo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una Daphne du Maurier, ¿no? Aunque sea siglo XX, pero digamos que ese estilo un poco clásico, un poco de historia antigua, este libro la tiene, aunque sea ambientado en México, pero también lo combina con otro tipo de terror más espectacular, más fantasioso y mucho más parecido, por ejemplo, a un Lovecraft. Que digamos que solo esa parte a mí quizá no me habría entusiasmado, pero la mezcla de las dos hace que este libro sea muy muy disfrutable. Por una parte tienes una ambientación increíble, tienes muy buenos personajes, a todos los que os gusten las historias tipo Rebeca, de mansión, de secretos, de gente muy inquietante con la que tienes que convivir, etc. Esta novela tiene esa parte, pero luego tienes un misterio que sabes que trasciende un poco todo, que trasciende un poco los límites también de lo que sería la realidad, de ahí un poco que caigamos en el terror un poco de más fantasioso. Y ese misterio está muy muy bien dosificado, se va desmenuzando muy poco a poco, que yo creo que es lo que a mí me enganchó. Y de verdad que, no sé, a mí esta novela me ha gustado muchísimo. Me compré otro libro de la autora porque quiero seguir con ella, me ha conquistado, por así decirlo. Y además creo que es un libro que daría material para una muy buena película. O una serie, que ahora se lleva mucho lo de hacer series cortas, ¿no? De una temporada. Creo que tiene material muy cinematográfico dentro de él y bueno, a los que nos gusta el cine y la literatura, encontrar un libro que mientras lo estás leyendo te estás imaginando fotograma a fotograma cómo sería la película, creo que es el mejor piropo que se puede decir. Así que yo os lo recomiendo porque dentro de que es un libro sencillo, creo que es un divertimento maravilloso. Para el puesto número 8 sí que cambiamos totalmente de tema y en este caso os presento una novela que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que me habían hablado maravillas de ella y la verdad es que la gente pues no me había mentido al respecto y por eso está en esta lista. Os estoy hablando de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Es una novela que está ambientada en la Lisboa salazarista, en una época muy oscura de la historia de Portugal, y en ella vamos a conocer a un hombre que, bueno, se definiría como tibio, una persona que no quiere posicionarse bajo ningún concepto, a pesar de que es periodista, él quiere mantener como una especie de tono neutral. Es una persona que vive atrapada en la monotonía y sobre todo en sus costumbres, es decir, él todos los días hace lo mismo. Habla con el retrato de su mujer fallecida, va al mismo restaurante, siempre pide la misma comida y nunca se sale de esa rutina, porque digamos que solo en esa rutina encuentra sentido a su vida. ¿Qué pasa? Que en una situación política, social tan complicada como la que nos muestra este libro, es muy difícil mantenerse neutral. Y ese es todo el dilema que va a marcar esta novela, ¿no? De principio a fin tenemos a este protagonista que empieza siendo muy insulso, es un protagonista con el que es muy difícil identificarse, porque una persona tan tibia de no mojarse en nada no es un antihéroe, no es un héroe, pero poco a poco va teniendo su arco y poco a poco va viendo que esa posición es muy difícil de mantener. Es una novela que, aunque está muy adscrita a un tiempo y a un lugar muy concretos, a mí me parece que tiene un valor atemporal increíble porque creo que es aplicable a cualquier situación y a cualquier periodo. Yo esta novela la disfruté mucho precisamente por eso, por el tema que trata, me pareció muy actual. Y sobre todo creo que el arco que tiene este personaje, la evolución que tiene, realmente me llegó a conmover.
El final de la novela es muy climático y es muy emocional porque sientes mucha rabia, mucha impotencia y muchas otras cosas y no sé, creo que una novela que, pese a ser cortita, te hace sentir tantas cosas, realmente merece estar en este puesto. En el puesto número 7 traigo una de las lecturas que fue lectura conjunta para el reto eduardiano. De las 4 que tuvimos, para mí fue la que más me gustó. También fue la más exigente, pero yo creo que fue la que a nivel de debate y de confrontación de ideas y de reflexiones, etcétera, la que más juego nos dio al grupo. Y yo creo que probablemente esa sea una de las cosas que la hace pues estar en esta lista. Yo os estoy hablando de La muerte en Venecia de Thomas Mann. Esta también ha sido el primer contacto que he tenido con este autor y la verdad es que no me ha defraudado para nada. Yo tenía muchas ganas de leer esta novela, la adaptación al cine siempre me había parecido que tenía algo muy hipnótico, sobre todo en la manera de captar lo grotesco. Y la verdad es que la novela no se queda para nada corta en eso. No solo lo grotesco, sino también lo decadente. Es una novela que puede llegar a hacerse dura de leer, no solo por la complicación del lenguaje o la cantidad de alegorías, de referencias culturales, de referencias clásicas, de mitología. Digamos que para poder sacarle todo el jugo a esta historia, uno tiene que estar constantemente comprobando las referencias que maneja el autor, porque algunas eres capaz de entenderlas, otras puede ser ya demasiado complicado. Pero más allá de esa complicación, tiene también la complicación de que nos expone a algunos de los principales miedos que cualquier persona puede llegar a experimentar, sobre todo cuando va llegando a una cierta edad y cuando va viendo que ha vivido mucho más de lo que le queda por delante y también cuando se expone ante la belleza, la juventud, la frescura, la ingenuidad que ha perdido y que ya nunca más va a volver a tener. Entonces es una novela difícil en ese sentido, porque es verdad que te transmite sentimientos de bastante tristeza, o por lo menos a mí me pasó. Sin embargo, creo que merece mucho la pena, porque son sentimientos muy humanos y son miedos muy humanos y eso hace que, aunque a priori no tengamos mucho que ver con el protagonista de la novela, sí que es verdad que en su drama interno, en su drama humano, yo creo que sí es fácil identificarse, por lo menos con alguno de los rasgos que se explora, porque la novela pues profundiza en muchas partes, ¿no? de la psicología de este personaje. Y si ya encima te empapas un poco de la biografía de Thomas Mann y descubres que este libro tiene mucho de autobiográfico, como que el nivel de empatía que consigues con el personaje para mí creo que se dispara a niveles insospechados. En el puesto número 6 nos encontramos con otra novela que yo, cuando la elegí para leerla, nunca pensé que entraría dentro de esta lista, pero bueno, esa es la magia de la literatura, ¿no? Esos encuentros serendípicos en los que de repente, pues un libro que pensabas que iba a pasar sin pena ni gloria, va y se cuela en tu lista de los 10 mejores libros del 2022. Y en este caso os estoy hablando de La puerta de las estrellas de, a ver si sé pronunciar esto, Ingvild Risoy. Bueno, es una autora noruega, con lo cual lo habré pronunciado fatal, pero eso no es lo importante. Lo importante de este libro es que es un libro de emociones puras. Yo este libro lo elegí para leerlo en diciembre porque es una lectura navideña y quizá por eso venía un poco el prejuicio de cómo una lectura navideña, que al final es algo pues muy limitado quizá a una época en la que te apetece quizá leerlo, ¿cómo va a convertirse eso en una mejor lectura? Bueno, pues a base de estar muy bien escrito y de contar una historia de las que te atrapan desde el primer momento. En esta historia tenemos a una niña que vive en una situación de riesgo de exclusión social, se podría decir. Su padre es viudo, es alcohólico, no consigue mantener ningún trabajo y tanto ella como su hermana mayor, que es una adolescente, pues viven en unas condiciones totalmente precarias. Esta niña tiene el sueño de algún día tener su propio árbol de Navidad en casa. De hecho, en el salón tienen como un espacio reservado para el día en el que puedan tener un árbol de Navidad. Y bueno, ese es un poco el inicio de la premisa de una novela que no sabes muy bien hacia dónde va a tirar,
pero que poco a poco te vas dando cuenta de que es una especie de retelling o de actualización de un típico cuento tradicional, también muy ligado a la Navidad. Un cuento que no os voy a decir cuál es porque así también os evito cualquier tipo de spoiler, pero el caso es que cuando lo descubres como que de nuevo encuentras mucho sentido a todo lo que te cuenta. Es una historia que está contada en primera persona por la protagonista, por esta niña, y es una niña a la que vas a coger un cariño especial desde la primera página, no te va a costar nada, porque es una niña que a pesar de esas circunstancias tan duras en las que vive, ella mantiene la inocencia y siempre intenta ver la parte buena de las cosas. Esta novela te puede durar una tarde, pero qué tarde y qué pozo deja. En el quinto puesto nos encontramos con un libro de fantasía, y es que siendo este mi género favorito o uno de mis géneros favoritos, era inevitable que se colara en esta lista: El Señor de los Jin de P. Djeli Clark. Esta es la primera novela larga que el autor ambienta en este mundo de fantasía que ha creado, en el que tenemos un Cairo steampunk, que es un Cairo puntero, una de las principales ciudades del mundo, si no la primera, gracias entre otras cosas a la convivencia de la magia con la vida real y toda la tecnología, todos los avances que esa magia ha traído. A mí esta novela de verdad que me lo dio todo en términos de entretenimiento. A mí me gusta mucho el género de la novela negra, de la novela policíaca, y ese digamos que es el principal hilo conductor de esta novela, porque en ella pues hay que desentrañar toda una trama policial cuando todos los miembros de una secta, de un rito mágico, aparecen asesinados y la protagonista es encargada de descubrir qué ha pasado, con lo cual por ahí ya me tenía ganado porque es un género que yo disfruto, pero es que luego el desarrollo que tiene la historia y cómo expande los límites de este Cairo que yo ya conocía a través de su relato anterior, y que de repente he visto, pues ya os digo, totalmente expandidos, porque aparte de que es una novela un poquito ya larguita, es que profundiza muchísimo en temas que a mí me habían llamado mucho la atención, sobre todo en lo que tiene que ver con esa convivencia que se da entre los humanos normales, por así decirlo, y todos esos entes mágicos que surgen sobre todo de la tradición arabo-islámica, del folclore egipcio, incluso del antiguo Egipto, y bueno, ver a todos esos elementos convivir en una misma historia y a mí me voló la cabeza, la verdad. Además creo que P. Djeli Clark hace una cosa muy bien, y es que esta construcción del mundo, este world building tan profundo, tan rico, tan bien asentado en cosas que existen en la tradición y en el folclore, a pesar de que sea un mundo muy complejo, él consigue presentarlo de una manera muy clara y muy sencilla. Y bueno, pues ya os digo, sobre todo es un libro muy entretenido. Si queréis algo que os enganche y que os divierta, apostad por él porque vais a caballo ganador. Nos acercamos peligrosamente al podio y bueno, el libro que os presento ahora en el cuarto puesto se ha quedado fuera por muy poco, la verdad, porque de nuevo es un libro que yo disfruté mucho y al que tengo un especial cariño. Y además estoy muy feliz porque la autora ya está preparando una segunda parte y os puedo garantizar que en cuanto salga ahí estaré yo de los primeros en disfrutarla, porque creo que este cómic, en este caso, merece la pena. Os estoy hablando de Contrapaso, los hijos de los otros, de Teresa Valero. Esta puede ser una muy buena forma de iniciarse en un cómic, porque es un cómic de nuevo muy accesible y es un cómic muy absorbente. Todo parte de una trama policíaca, de una trama un poco pues de novela negra, además de una novela negra clásica, porque este libro está ambientado en el Madrid de los años 50, con lo cual tiene un poco ese aroma del halcón maltés, de esos clásicos del cine noir. Pero poco a poco, según va avanzando, te das cuenta de que esa trama policíaca va a dar paso a una especie de thriller social
en la que, bueno, hay muchas subtramas, hay muchos personajes que todos se van cruzando y que entre todos componen un tapiz muy amplio y una perspectiva muy general de cómo era la vida de posguerra en Madrid. Y una de las cosas que más me sorprendieron de este libro y que probablemente más me hicieron amarlo es el hecho de que cuando yo lo terminé me quedé con la sensación de que me había gustado muchísimo lo que me habían contado, pero que me parecía un poquito peliculero, un poquito fantasioso, ¿no? Este libro tiene al final un epílogo en el que poco a poco la autora te va descubriendo que absolutamente todo lo que se cuenta en este libro sucedió en verdad. ¿Qué pasa? El único pecado que ella comete y que ella reconoce es el hecho de haberlo juntado todo en una misma trama, que obviamente de ahí surge un poco esa cuestión de la verosimilitud. Pero cuando descubres que todo lo que te han contado aquí son hechos reales, hechos probados, cosas que sucedieron, de repente dices, wow, nunca hubiese pensado que en este caso mi ciudad, Madrid, en los años 50... albergara todo este tipo de historias, todo este tipo de horrores o todo este tipo de tramas, de personajes luchadores, de situaciones peliculeras. Y es ahí cuando todo cobra verdadero sentido. Y en el número 3 nos encontramos con un libro que yo me he pasado buena parte de mi vida evitando porque pensaba que no era para mí, que yo no era su público objetivo. Y ha sido leerlo y descubrir que estaba completamente en un error porque me ha encantado. O sea, es un libro que a mí me voló la cabeza y con el que yo disfruté de verdad como un enano. Nunca mejor dicho. Os estoy hablando de El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Es complicado describir este libro porque, entre otras cosas, no es un libro que Tolkien publicara, es una recopilación de textos que el hijo de Tolkien recopiló una vez que su padre murió y que eran textos que Tolkien utilizaba de alguna manera para crear toda la mitología y toda la historia que precede a lo que conocemos como El Señor de los Anillos. Es algo así como si esto fuese un libro de historia de la Tierra Media, aunque todo sea ficción. Claro, yo pensaba que esas mitologías, esas historias que quedaban tan lejos temporalmente con la trama que yo conocía, con los personajes que me eran familiares, yo pensaba que esto era algo muy ajeno a mí y que iba a estar muy perdido. Y yo pensaba que no me iba a gustar. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Es un libro que ofrece muchas cosas, pero entre ellas hay muchos relatos y relatos muy bellos. Desde los primeros sobre cómo fue la construcción de este mundo, a relatos que tienen más que ver con héroes, que tienen más que ver con historias de amor, que tienen más que ver con la caída de imperios. Esta historia a mí me sirvió para expandir los límites de lo que es la Tierra Media y para conocer mucho más en profundidad de dónde viene, cuál es esa eterna lucha entre el bien y el mal, cuáles son los ascendentes de los personajes tan queridos que todos conocemos, cuáles son sus ancestros, de dónde vienen. De verdad, me ha expandido tantísimo el mundo de Tolkien que yo ahora mismo la gratitud y el sentimiento de admiración que siento hacia Tolkien se ha multiplicado por 1000. Es decir, El Señor de los Anillos es magnífico, pero esto a mí puedo decir que incluso me ha gustado más. O sea, no sé, de verdad es que fue un amor a primera vista. Yo con este libro disfruté una barbaridad. ¿Que tiene partes que son un poco más áridas? Sí, no os lo voy a negar. Pero en general, de verdad, es un libro que se lee muy bien y de una belleza y de una capacidad de evocación que a mí me dejó loco. En el puesto número 2 viene un autor muy querido y un autor que, bueno, con esta novela me conquistó ya para siempre. Os estoy hablando de El abuelo de Benito Pérez Galdós. A mí esta novela me parece impresionante. Lo primero que cabe mencionar es que es una novela dialogada, con lo cual se lee prácticamente como si fuera una obra de teatro. Lo que pasa es que no hay acotaciones, no hay direcciones para los actores, porque simplemente es una novela que solo se basa en diálogos y en mínimas descripciones del entorno o de los personajes. Eso, para empezar, hace que se lea como un tiro. Igual que cuando lees una obra de teatro, esta novela se lee muy fácil. Es un Galdós muy accesible en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, para mí es el Galdós que más me ha gustado. Yo he leído Misericordia y he leído Fortunata y Jacinta, cada una de las cuales me gustó mucho y las disfruté, pero para mí este libro
es el que más dentro me ha llegado. Yo ya conocía la adaptación al cine de Garci, es una película que yo vi cuando era niño y que ya entonces me llamó la atención, y tenía mucha curiosidad por leer el libro. Y la verdad es que, bueno, es una magnífica adaptación la de Garci, aunque, bueno, el libro, pues, quizá me quedo con él porque me da... profundiza más en algunos de los temas. Y esta se suele decir que es una de las novelas más dramáticas de Galdós. Y es verdad que, más allá de lo emotivo que hay en la trama, porque es una trama de abuelos y de nietos, en este caso de nietas, y eso por supuesto hace que cada uno piense en su propia experiencia, ¿no? Y en sus propias experiencias familiares, en esta relación tan entrañable entre abuelo y nieto. Pero más allá de eso, esta novela plantea algunos dilemas, algunas ideas que realmente son dramáticas per se. Entronca mucho con tradiciones tan clásicas como, por ejemplo, la de los dramas de Shakespeare. Yo en esta novela vi mucho del Rey Lear. Todo lo que tiene que ver con esas dudas sobre la legitimidad de la descendencia, que es la piedra angular de esta novela, en la que un abuelo se pregunta si sus nietas realmente son hijas de su hijo o son fruto bueno, pues de una relación adúltera de su nuera. Esas dudas sobre la legitimidad de verdad que entroncan con un drama como muy antiguo, no sé cómo decirlo, un misterio que no se desvela hasta el final mismo de la novela y que está muy bien construido. De verdad es que esta novela es una maravilla. Por favor, leedla, yo ya no voy a decir nada más. El abuelo de Benito Pérez Galdós, mi mejor Galdós y puede que muy pronto el vuestro. Vamos ya con la novela que se sitúa en la cima de esta lista. Os estoy hablando de Middlesex de Jeffrey Eugenides. Esta novela ganó el premio Pulitzer y, bueno, en mi humilde opinión, muy merecido. Es una novela que combina dos historias, por así decirlo. Por una parte, una típica saga familiar de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, en este caso inmigrantes griegos. Bueno, iba a decir típica, pero no tan típica. La verdad es que es una familia muy peculiar, con unas características muy peculiares. Y hacia mitad de la obra se convierte en una novela de coming of age, en la que la protagonista ocupa el centro de atención y entonces de repente pues se convierte en una novela de cómo una niña se convierte en adolescente y va creciendo. Lo que pasa que, de nuevo, no es una adolescente cualquiera, es una adolescente muy peculiar, al igual que su familia. Esta novela se atreve a presentarnos a un personaje protagonista casi único en la literatura. Yo creo que no hay muchos personajes intersexuales en la literatura o en el cine o en casi ningún ámbito. Intersexual, para aquellas personas que se pierdan con ciertos términos, es lo que erróneamente durante mucho tiempo se ha calificado como hermafrodita, que es un término que, bueno, pues hoy en día está obsoleto, pero eso hace que esta historia sea distinta a cualquier otra que hayas leído, porque nadie se enfrenta a una adolescencia tan dura como una persona intersexual, una persona que tiene que redescubrirse en la adolescencia y una persona para la cual todo lo que conoce, incluido toda la construcción de su propio ser, se derrumba y hay que construirlo de nuevo. Eso hace que sea una historia apasionante, única, especial, que te llega al corazón, que está magníficamente bien escrita, porque Jeffrey Eugenides escribe como Los Ángeles, que a pesar de ser un libro largo, es un libro que se disfruta, que te engancha y que, para colmo, tiene un final inesperadamente climático y uno de esos finales con los que es muy difícil no acabar llorando, la verdad, porque es muy muy brutal. Y bueno, pues hasta aquí este repaso de mis mejores lecturas de 2022. Espero que os haya gustado, espero que quizá alguno de estos libros os haya llamado la atención. Como siempre, al final del vídeo os voy a lanzar una pregunta y en este caso, aunque estemos ya en febrero, me gustaría saber cuál ha sido vuestra mejor lectura del 2022. Si no os podéis solo quedar con un libro, me podéis hacer un top 3. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la
campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por estar siempre ahí, incluso cuando yo no estoy, cuando yo falto, vosotros seguís ahí cuando regreso y os lo agradezco un montón. Y bueno, espero que tengáis una muy buena semana y que leáis mucho. Nos vemos pronto. Hasta entonces.